Ahora queremos darle la bienvenida a la doctora Silvia Broscozzi de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Con su diálogo en el saber, en el derecho a la educación, políticas y prácticas pedagógicas de la inclusión a través de los sistemas de acompañamiento en la trayectoria de escolares. La doctora Silvia Dubrovsky de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, es magíster en Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. A la vez, es licenciada en las Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora académica y docente de la actualización académica en Educación Inclusiva del Instituto del Profesorado de Educación Física General, TIC, de la provincia de Pampa, Argentina. Docente e investigadora de institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Doctora Silvia, sea usted bienvenida a compartir ese diálogo de saberes tan importante para nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores y en especial me sumo al agradecimiento que Sardel hizo a Aldo Campo, que creo que es el artífice de mi invitación hoy aquí. También es un placer para mí compartir con ella este espacio. Ojalá podamos tener algún tiempito para dialogar después. Y bueno, como decía el nombre de mi presentación, el derecho a la educación, sistemas de acompañamiento a las trayectorias escolares, ese es el nombre de la investigación que en estos momentos yo estoy dirigiendo en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto tiene sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y bueno, y tiene características particulares. A ver, particulares en el sentido de lo que la tradición de investigación en la universidad y en ciencias sociales, en educación generalmente nos propone. Este es un proyecto dentro de una línea de los proyectos que subsidia la Universidad de Buenos Aires, que son los proyectos de desarrollo estratégico. Un proyecto de desarrollo estratégico tiene algunas particularidades respecto de otros proyectos. Por un lado, porque requiere que dos unidades académicas se unan en la formulación del proyecto. En nuestro caso, la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde yo trabajo, se asoció con un equipo que venía trabajando sobre sistemas de acompañamiento a las trayectorias escolares en la Facultad de Psicología. Y por otro lado, la característica que tienen estos proyectos de desarrollo estratégico es su carácter participativo y colaborativo con las instituciones con las cuales establece acuerdos. En ese sentido, algunas apreciaciones en torno a por qué consideramos, ¿no?, que nuestro proyecto es un proyecto que enmarcamos dentro de lo que podríamos llamar investigación inclusiva, investigación en educación inclusiva. Por un lado, porque consideramos que la investigación inclusiva es aquella que no puede pensarse ni desarrollarse a espalda de las voces y necesidades de quienes se supone que en su vida estamos tratando de conocer y con los cuales pretendemos mejorar, en nuestro caso, su educación. Es un modelo que debe desarrollarse bajo instancias participativas, en donde investigadores y, entre comillas, investigados, trabajan cooperativamente para dar voz, representación, capacidad de acción a aquellas personas cuyas vidas o experiencias sociales están siendo investigadas. Frente a un modelo dominante de investigación, donde la misma es realizada generalmente por profesionales alejados de los propios contextos, participantes o ámbitos de estudio, y otros son los beneficiarios supuestamente de esos estudios, aquí el modelo de investigación en el que nosotros venimos trabajando propone justamente un modelo donde las personas no solo participan del diseño y desarrollo de los estudios,
sino que se plantea una relación de reciprocidad e igualdad entre los participantes. Es decir, que de este modo la investigación inclusiva, desde nuestra perspectiva, se define como una práctica social comprometida. Es decir, que los estudios que hacemos no se plantean como para un posterior implementación en una determinada práctica, sino que son estudios que se realizan en y para la práctica. En este sentido podríamos decir que se desbordan las fronteras, ¿no?, tradicionales instaladas entre investigador externo y el investigador universitario y los investigadores que trabajan en el contexto donde se desarrolla el estudio. Es decir, que se rompe esa jerarquía de entender que hay un conocimiento o un saber con mayor legitimidad o reconocimiento, que generalmente suele ser el que proviene de los ámbitos universitarios, y que se impone sobre otros, que generalmente es el conocido como saber de la práctica. Por lo tanto, digamos, en esta intención de, de realizar una investigación no para producir más prácticas, sino que es un proyecto, son proyectos, entendemos que desde estas perspectivas, para problematizar dentro del propio sistema educativo sus afirmaciones, sus prácticas, para elaborar cooperativamente nuevos discursos sobre lo educativo, ¿no? En este sentido, cualquier investigación, si la entendemos de esta manera, cualquier investigación que consideramos inclusiva, es una investigación que tiene un amplio sentido político. Bueno, respecto de nuestra investigación en particular, para comentar el desarrollo, ¿no?, en el que venimos trabajando nuestro equipo y compartir con ustedes y quizás después poder establecer un diálogo, nosotros en Argentina, luego de una crisis muy fuerte que hubo en el año 2001, y también como consecuencia de las políticas neoliberales implementadas en la región, se desarrollaron dentro de los sistemas educativos ciertas implementaciones de programas, ¿no?, que se engloban dentro de lo que se llaman programas socioeducativos, que implicaron la creación de figuras o programas para insertarse dentro de las escuelas para, de alguna manera, tratar de superar las desigualdades que se habían instalado dentro del propio sistema en relación a las discontinuidades, a los abandonos, a las dificultades en los procesos de aprendizaje, a la necesidad de generar condiciones para que aquellos que habían abandonado puedan volver a cursar sus estudios. Y esas figuras que se fueron diseñando dentro y esto abarcó, digamos, ya 2 décadas por lo menos, aunque algunas figuras ya venían de antes, digo para que se entienda, se crearon lo que se llamaron maestros de apoyo pedagógico, maestros de apoyo psicológico, se crearon los grados de aceleración, los grados de nivelación, más recientemente los maestros de acompañamiento de las trayectorias escolares. Digo, son todas figuras que se fueron desarrollando y conformando y que se fueron incorporando a las dinámicas escolares con una particularidad, que es que el mismo formato escolar no se modificó a partir de esta incorporación, es decir, que se fueron sumando nuevas figuras para que un formato escolar permaneciera igual y atender determinadas situaciones particulares. Eso por un lado. Y por otro lado, las políticas públicas de inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el ámbito de las escuelas comunes también significó la incorporación de nuevas figuras dentro del ámbito de la escuela, como los maestros de apoyo a la inclusión, los asistentes celadores para discapacitados motores, y, por ejemplo, los acompañantes personales no docentes, que serían las figuras de acompañamiento a las trayectorias educativas en la escuela común de
que es, una figura que no pertenece a la planta, al sistema educativo, sino que es una figura que proviene del ámbito del servicio de prestaciones de salud. Es decir, que lo que vemos es que hay una cantidad de distintas intervenciones dentro de la dinámica escolar, pero lo que las escuelas manifestaron en sus primeras inquietudes, en los diálogos con el equipo de investigación, era cierta desarticulación entre todas las figuras que se habían ido incorporando a la escuela, cierta fragmentación en las intervenciones, es decir, que esta figura que venía para acompañar a este alumno ingresa a la escuela y acompaña a ese alumno, y el resto continúa con su devenir, y hay poco impacto en relación a las intervenciones. A partir de esto que podríamos definir como la situación problemática, el equipo de investigación atiende el equipo de investigación de la universidad atiende este cuestionamiento respecto de sus prácticas que nos presentan los actores escolares. Es importante quizás aclarar que muchos de nosotros, los que formamos parte del equipo, hemos tenido también inserción dentro, o bien desde la definición de políticas públicas en el Ministerio de Educación, o desde la gestión del sistema educativo, o como docentes o miembros de alguno de los equipos de apoyo en las escuelas, con lo cual esta doble pertenencia también nos hizo fortalecer en la comprensión del problema sobre el cual nosotros teníamos que trabajar para generar y construir con los actores de las distintas instituciones un modo de entender, ¿sí? Y creo que es el gran compromiso que tiene una investigación como la que nosotros llevamos adelante, es decir, una investigación en este sentido estratégico, donde junto con las escuelas se construye la demanda, y esa demanda es trabajada a su vez con las mismas instituciones, donde la universidad quizás lo que ofrece o pone a disposición de las escuelas las herramientas conceptuales, ¿no? Las herramientas que van surgiendo desde las reflexiones en los ámbitos académicos, pero puestas a disposición para generar instancias de diálogo y de transformación. Es decir, que nuestro proyecto se propone fuertemente una transformación en las prácticas de las escuelas. Y ahí, en ese contexto, hemos podido trabajar con 4 instituciones de nivel primario y nivel secundario. En un caso hemos trabajado en la Ciudad de Buenos Aires, toda la ciudad en términos educativos, en el nivel primario está dividida en distritos escolares, digamos que un determinado distrito reúne aproximadamente unas 20 escuelas. Hemos trabajado con uno de los distritos escolares que está ubicado en una zona de la Ciudad de Buenos Aires con cierta complejidad en cuanto a su composición poblacional, por la ubicación, muy en los límites con la provincia de Buenos Aires. Hemos trabajado con una escuela de nivel secundario, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, pero que tenía una historia incorporada de trabajo con instituciones de educación especial, aquellos niños que habían acreditado, niños y niñas que habían acreditado a nivel primario y que tenían abiertas las puertas en esta escuela, y esta escuela se encontraba trabajando con estudiantes, que muchos de ellos llegaban a cursar sus estudios secundarios sin haber sido alfabetizados, con lo cual ellos plantean esta demanda de tratar de entender y comprender cómo acompañar
estos estudiantes que con su legítimo derecho pueden acceder al nivel secundario, no solo tienen derecho, sino que aparte, al ser obligatorio el nivel secundario, hay que ofrecer las estrategias de acompañamiento, no solo para que ingresen, sino para que permanezcan y egresen, y también que puedan acceder a niveles superiores. Bueno, pero en ese acompañamiento digamos, y frente a esta problemática, las respuestas que ellos la escuela venía construyendo para hacer lugar a estos chicos y chicas, no estaba teniendo la respuesta que ellos imaginaban y esperaban. Entonces, trabajar con ellos fue trabajar para reflexionar y pensar otras posibilidades para los chicos. Si los chicos no se anotaban en los talleres de alfabetización o de escritura fundamentalmente, bueno, lo que tratamos era de pensar sobre qué otras maneras era posible pensar eso, y esto pensando otros modelos, y ese taller de escritura finalmente se transformó en un taller de periodismo, y esa posibilidad de ese producto eh, hizo, hizo que muchos más chicos se incorporaran y participaran. Bueno, también hemos trabajado en una institución de primaria para adultos, el PADEVIT. Hay un micrófono abierto, pero sí pediría que lo cierren. Gracias. Doctora, ¿puedes retomar tu audio, por favor? Sí, gracias. Muchas gracias. Bien, les decía que en esta institución de educación primaria, no sé la verdad hasta dónde se habrá escuchado, pero bueno, les decía que trabajamos en un centro, un programa de alfabetización y educación para adultos, destinado a garantizar el derecho a la educación de jóvenes mayores de 14 años y adultos, y que por diversos motivos no habían logrado terminar sus estudios primarios, y la demanda en este caso de ellos se centró en sus dificultades para acompañar las trayectorias estudiantiles, especialmente en un número importante también, de escuelas de educación especial que encuentran en esta institución para adultos la posibilidad de que sus estudiantes puedan certificar los estudios primarios. Pero una vez logrado esto, se encontraban como una especie de encerrona sobre el cual después no sabían cómo orientar a estos jóvenes y adultos para el después de aprobar esta escolaridad. Con lo cual, bueno, fue muy interesante el trabajo, ponernos en diálogo para que ellos pudieran encontrar respuestas posibles y orientaciones, desde nuestro trabajo ofrecer distintas opciones, y trabajar con los jóvenes y con los adultos sobre qué les gustaría hacer, y tratar de hacer lugar a esos deseos de los jóvenes. En el caso, bueno, también yo les había comentado que dentro de las figuras de acompañamiento hay una figura que es el acompañante personal no docente, que es una figura que en Argentina depende de las prestaciones de salud para las personas con discapacidad, y que acompañan a los niños y a las niñas y a los jóvenes en las escuelas. Esta tensión que se presenta en las escuelas con esta figura que no pertenece al sistema educativo, pero que de alguna manera constituye como el lazo de posibilidad del tránsito, la trayectoria escolar dentro de una escuela, es vivido especialmente por las directoras de este distrito escolar de primaria donde estuvimos trabajando, como
una suma de interrogantes, ¿no? Sobre, bueno, qué pueden decirle, qué les corresponde decirle, qué lugar tienen que asignarle en la escuela, y en ese sentido construimos con ellos la demanda y la necesidad de producir un documento que genere un campo de estrategias de trabajo de las directoras en relación a los acompañantes, ¿sí? Es decir, estos acompañantes están todo el día, toda la jornada en la escuela, la mayoría de ellos, y sin embargo, bueno, muchas veces las propias directoras no tenían en claro cuál era su función respecto de ellas, ¿no? Es decir, que todas las intervenciones que fuimos realizando y que estamos realizando han sido, y en este sentido, y recalco esto porque me parece que es lo distintivo de nuestro proyecto, ¿no? En el sentido de lo participativo y lo colaborativo, tiene que ver con, reitero esto que planteaba antes, que no es vamos a analizar las prácticas que hacen, sino que vamos a juntarnos para construir prácticas nuevas, favorecedoras de la inclusión. Y en este sentido consideramos que esta investigación, que este tipo de investigación, no solamente esta en particular, pero sí este tipo de investigación, constituye un modelo de práctica de investigación transformadora y generadora de escuelas más inclusivas. Por supuesto que en este recorrido, como a todos, a partir de marzo, el mundo escolar se vio transformado, se cerraron los edificios escolares y por lo tanto para nosotros el trabajo que veníamos desarrollando se vio severamente afectado. Porque el colectivo de docentes de las instituciones tuvieron que redefinir completamente su tarea, se tuvo que hacer frente a una cantidad de nuevas demandas para generar, esto es la denominada continuidad pedagógica, poder hacer frente a esto, y lo paradójico que en este contexto donde para muchos y muchas estudiantes se profundizaron, ¿no?, las dificultades que ya venían sosteniendo, si había dificultades en relación al vínculo con el estudio, si había dificultades en relación al vínculo de sostener la continuidad escolar. Esto ha generado muchísima más tensión y nos implica día a día reubicarnos, y este es el valor de este modelo, ¿no?, de trabajo en investigación, de reformularnos constantemente porque hay prácticas nuevas que hay que pensar, hay estrategias nuevas, hay nuevos modos de entender cómo garantizar la continuidad pedagógica, y en ese sentido, como investigadoras, ¿no?, de la universidad, nos proponemos avanzar, ¿no?, en estos objetivos que nos habíamos propuesto en relación a revisar, ¿no?, y fortalecer los acompañamientos favorecedores de la inclusión, y tomamos en cuenta en este sentido todas las resoluciones que ha sacado nuestro Ministerio de Educación en los últimos años, los programas, hay un programa Puentes de Igualdad que se plantea justamente cómo pensar la revinculación de aquellos que han perdido o han dejado de tener contacto permanente con la escuela, los apoyos, por ejemplo, que los niños y las niñas con discapacidad que venían sosteniendo y que se vieron transformados, modificados a partir del aislamiento, y que no siempre el sistema educativo ha dado las respuestas a la altura de las circunstancias para generar mejores condiciones educativas, pero lo que sí consideramos en estos momentos como fundamental, que tenemos
que una investigación inclusiva hoy, una educación inclusiva hoy, y quienes trabajamos desde la investigación hoy, cuando digo hoy es en este contexto tan inédito, excepcional que estamos atravesando, es el de construir en conjunto con las instituciones educativas las estrategias que permiten revincular a aquellos que por diversos motivos han quedado por fuera, ¿no? de todo vínculo con el aprendizaje escolar, producto de estas profundas desigualdades, y que no necesariamente tienen que ver con las dificultades de acceso por conectividad, ¿no? a las propuestas escolares, sino por diversos otros motivos. Jóvenes que han debido quedarse en sus casas, cuidando de su casa, atendiendo a sus hermanitos, ocupándose de las tareas de las casas, si sus padres desarrollan tareas esenciales, o si no cuentan con otros sostenes familiares para abordar la escolaridad. Y entonces ahí se nos plantea un desafío sumamente importante e interesante, donde entender nuevamente que toda propuesta de trabajo que provenga de la universidad y en el campo educativo y en el campo de la inclusión educativa, no puede pensarse si no es desde este compromiso ético y social en garantizar el derecho a la educación de todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, porque creo que ya estamos cerquita en el horario. Muchas gracias por su atención, y no sé si queda tiempo para preguntas. Gracias. Bueno, gracias doctora Silvia por ese impacto, esa gran experiencia que cambia un poco todo este rol de la inclusión. Específicamente para ti, Nancy López tenía una pregunta, la voy a redondear un poco. Y Nancy López nos dice, ¿cómo se sienten los niños al ser separados del grupo para recibir atención especial? Me refiero a las escuelas primarias de educación común. ¿Se incluyen a través de pequeños huetos o podría ser un posible interrogante en el tipo de la inclusión que se visibiliza la gran desigualdad y exclusión que existe en Argentina? Bueno, lo que plantea Nancy, entiendo, a ver, primero aclarar, no todas las figuras que van a las escuelas a acompañar retiran a los niños de las aulas, no necesariamente. Muchas veces lo que hacen es trabajar dentro del aula. A veces pareciera que se conformaran varias aulas dentro de un mismo espacio físico, con distintos docentes trabajando de manera aislada con distintos alumnos. Esto es parte de la fragmentación que nosotros observábamos, pero también no sería, no estaría bien de mi lado no decir que muchas veces entre los equipos de estos docentes que trabajan de alguna manera insertándose en la dinámica escolar para atender alguna, desde lo teórico, desde alguna problemática en particular, han logrado armar verdaderos equipos con los otros docentes, y trabajar de una manera articulada, donde a veces uno entra al aula y encuentra varios adultos, sí, quizás muchos más de los que a uno les gustaría que hubiera dentro de un aula, pero sin embargo actuando de una manera articulada, dialogada, colaborativa. Este mismo modo de pensar lo colaborativo dentro de la investigación es justamente lo que uno quiere desarrollar a partir de esta reflexión y trabajo en conjunto con las escuelas. Es lo que tratamos también, de que los mismos docentes puedan encontrar espacios para dialogar, que no siempre están esos espacios instituidos, poder encontrar espacios para dialogar, porque es solamente a partir de ahí donde las dinámicas puedan cambiar.
pero sí acuerdo como que a veces se retiran a los niños del aula, lo que creo que trabajamos fuertemente para que obviamente esto no suceda. No sé si respondí la pregunta.